siempre, una disculpa por la tardanza al grabar, pero afortunadamente hay mucho trabajo. Para el judaísmo, el concepto mesiánico varía de un grupo a otro. Me refiero a los grupos mesiánicos reconocidos, como son sefardíes, askenazí, y desde luego el judaísmo ortodoxo, hasídico. Ha variado su concepto de Mesías, la idea mesiánica. Ha variado. Va evolucionando conforme son obligados a vivir en otros lugares y adecuando su vida a sus creencias. Pero para el cristianismo es una obsesión colocar a Jesús en el Antiguo Testamento. Es una obsesión. Si no está en el Antiguo Testamento, si no pertenece a un lugar o a una tribu, para ellos no existe o no tiene importancia. Y una obsesión es colocar a Jesús dentro de la tribu de Judá. ¿Y quién fue este personaje? ¿Qué tiene de admirable este hombre? ¿Qué hizo? Judá, desde luego, no es un personaje histórico. Solo lo encontramos en los relatos bíblicos. No es un personaje histórico. Su grandeza no trascendió a que sea considerado por otros grandes culturas. Judá fue el cuarto hijo de Jacob, engendrado en Lea, una de sus mujeres. Recordemos que Jacob le robó la progenitura a Esaú en confabulación con su misma madre. Pues bien, en las genealogías de Lucas y Mateo ponen a Jesús como descendiente de Judá. Los otros dos evangelios dicen que era Galileo. Recordemos también que nadie sabe quién escribió los evangelios, nadie sabe cuándo se escribieron. No son relatos históricos, son constructos literarios y son desde luego apologistas. Siguiendo un relato cronológico del Nuevo Testamento, el primer evangelio que encontramos ahí al leer el Nuevo Testamento es el Evangelio de Pablo, inscrito en sus cartas, y en él maldice a los demás evangelios. Maldice literalmente a quien presente un evangelio diferente al suyo, un mensaje diferente al suyo. También Pablo ordena no hacer caso a las genealogías interminables, dice ahí, ni a los mitos judíos que considera chismes de viejas. Lo pone en ese nivel y así con esas palabras está escrito. Y de la humanidad de Jesús, la historicidad de Jesús, solo dice que nació de una mujer, pero nunca dice que haya nacido de una virgen. Y que esa mujer nació de una mujer y del linaje de David. Ahí viene escrito. Pablo sentencia claramente que de la humanidad de Jesús no quiere saber absolutamente nada y aclara, de Jesús solo me interesó el Jesús muerto y resucitado. Ni su vida, ni sus milagros, y desde luego ni sus prédicas, si es que las conoció o supo de ellas. El Evangelio de Lucas, o el que aparece con el nombre de Lucas, se presenta no como un escrito inspirado, debemos leerlo de principio a fin, no aparece como un escrito inspirado, sino como el relato de un historiador, y que escribe a cargo de otra persona, quien él con mucho respeto le llama excelentísimo Teófilo. O sea, él está escribiendo como un historiador, y aclara, en el libro está escrito, aclara él, que está copiando, haciendo un resumen, un análisis de los escritos que ya encontró acerca de Jesús. Ahí viene escrito, con inspiración divina.
Y el mismo título de excelentísimo Teófilo aparece en el libro conocido como Hechos de los Apóstoles, presumiblemente escrito también por ese personaje al que llamamos Lucas, pero nadie sabe quién escribió todo eso. Presumiendo que Judá haya existido, basándonos en los escritos bíblicos, desde luego. ¿Qué encontramos en la Biblia acerca de Judá? Ese personaje que debe ser muy grande. Si no lo fue con hechos históricos, por lo menos en el linaje que dejó, lleno de misticismo, de bondad, de sabiduría, de piedad, de amor al prójimo. Pues no, nada de eso. Judá, al igual que sus hermanos, odiaba a su hermano menor José, porque era el más amado por su padre. Ahí viene el relato. Y también señala ciertos hábitos delicados de José. Su padre, Jacob, o Israel, le había hecho una túnica multicolor a José, a diferencia de sus hermanos, que se vestían como cualquiera otro. Eran pastores. Pues a José, al consentido, le hizo una túnica multicolor. Y en esto debemos basarnos, porque en eso se basan todos los multicolores que hoy vemos en Israel, precisamente, en sus convivios en Tel Aviv y en Jerusalén, que fue ahí el ataque que recibieron por parte de Hamas en estos días pasados. Era una fiesta multicolor. Recordemos que el Israel de hoy no tiene absolutamente nada que ver con el bíblico. Nada. Es una nación poderosa, moderna. Ahí van los más ricos de todo el mundo a sus fiestas multicolores. Pues bien, este José era odiado por sus hermanos y en cierto momento enojó a sus padres porque tenía sueños. Decía que había soñado tal cosa y lo presentaba como que era de origen divino su sueño. Y en uno de esos sueños le dijo a sus hermanos y a su padre, a sus padres, que le iban a servir a él. Todos ellos iban a estar a su servicio de José, el menor. Y repito, presumiblemente hablaba en nombre de Dios. El odio de Judá por su hermano menor lo llevó, era un odio tan grande que lo llevó junto a sus hermanos a intentar matarlo. Lo despreciaban tanto que querían matarlo a su estilo, a pedradas. Todos ellos habían conspirado contra él menos uno, el hermano mayor, el hijo mayor de Jacob, Rubén. Judá, desde joven, era capaz de odiar a sus propios hermanos a muerte. Eso es el judaísmo, eso ha sido siempre entre hermanos, la lucha entre hermanos, el odio. Y todos estos hermanos, excepto Rubén, aprovecharon una oportunidad en las praderas donde pastaba su ganado para tomarlo y arrojarlo a un pozo seco. Ahí querían lapidarlo. Antes de apedrearlo, Rubén, el mayor, se retiró. No quiso que lo mataran, él no quería que lo mataran, se alejó a cuidar el ganado. Judá fue el que propuso vender a su hermano José a una caravana de comerciantes madianitas o ismaelitas, vienen los nombres intercalados, madianitas o ismaelitas, que pasaban por ese lado porque ellos pastaban su ganado en lo que era una ruta comercial. Las rutas comerciales tenían miles de años y eran respetadas por las tribus. Por cierto, en esos tiempos no existía ni el idioma ni el concepto árabe. Porque en el relato anterior, la charla anterior, les dije que a Elías lo alimentaron unos cuervos y la Iglesia Católica, para modificar un poco lo grotesco de este hecho,
dice que cuando se refiere a cuervos son los árabes. No, ya debemos no ir con los pastores o sacerdotes que nada más nos van a envolver con cuentos, ni saben de esto. Debemos buscar, ya tenemos Biblia, tenemos computadoras, tenemos un teléfono celular, les llamamos inteligentes, pues seamos acorde a ellos, a los aparatos que manejamos nosotros. Busquemos cada versículo en Biblia interlineal, el versículo que nos parezca dudoso, busquémoslo en Biblia interlineal, y si queremos ver cómo se traducen en todas las demás Biblias, busquemos Biblia paralela. No hay otro concepto en hebreo más que cuervos en ese pasaje que les relaté, y que lo encontramos en Génesis 37, versículos 26 y 27. Cuervos alimentaron a Elías en el monte, supuestamente. Si no somos capaces de creerlo, es que estamos madurando. Y por cierto, en el versículo 37-28 dice, Génesis, que Judá vendió a su hermano en 20 piezas de plata. El relato de la venta de su hermano viene en Génesis 37, versículos 26 y 27, cuando Judá es el que decide que le sacarle provecho, no matarlo ahí, sino sacarle provecho y vender a su hermano, cuando pasaba esa caravana comercial. Y repito, en Génesis 37, 28 dice que Judá fue el de la idea y que recibió 20 piezas de plata. Recordemos que en esas épocas aún no se acuñaban monedas. Los comerciantes madianitas lo llevaron de Canaán, porque todo esto se desarrolló en Canaán, lo llevaron de Canaán a Egipto y lo vendieron a un eunuco, y ahí dice claramente Sarís, que estaba al servicio del palacio de Faraón. Como un dato, José presumiblemente adivinaba los sueños, y los presuntos videntes o adivinos de hoy siempre se han vestido como mujeres, o por lo menos usan batas multicolores. Es que los orígenes de esto, quienes empezaron con ese mito de la adivinación, de leer las cartas, si han leído estos textos, son multicolores. Volvemos al relato. José no se sabe si era castrado por la fe, eunuco por la fe, pero fue vendido a Potifar, y Potifar sí estaba castrado al servicio del faraón. No podía estar al servicio del faraón en su harem. Cuando dice oficial del faraón, se refiere a un sarís, a un castrado. Muchos varones eran castrados de niños, otros de jóvenes, y había castrados adultos si le gustaban a X poderoso, a X gobernante o a un militar. Si un muchacho le gustaba a un jefe de estos, lo mandaba a castrar. Recordemos el relato de Calígula. Calígula estaba casado con una mujer a la que presumiblemente amaba, y la amaba tanto que en un arrebato de furia le golpeó el vientre y la mató. Estaba embarazada, pero la recordaba. Había un sirviente que se parecía físicamente a ella y ordenó que lo castraran para vestirlo de mujer y reponer a su esposa en él. Pues de este tamaño están estos relatos. Por eso sí es creíble que Potifar fuera castrado y casado, y tenía que estar castrado para estar al servicio del harem de Faraón. Ahora, en los relatos bíblicos dice que José rechazó los ofrecimientos sexuales de la esposa de Potifar. Obvio, el marido no podía cumplirle sexualmente si estaba castrado. En Génesis 37, 35, hay un relato curioso por todo lo que ya sabemos de la Biblia. Dice ahí que Jacob, todos sus hijos y sus hijas, todos sus hijos y sus hijas lo querían consolar. ¿Cuáles hijas? Si presumiblemente solo
tenía una, Adina. Históricamente hablando, Flavio Josefo ubica estos hechos en tiempo de los Hicsos, pero Flavio Josefo era un fariseo historiador, o sea, sus relatos deben ser analizados con más cuidado que los demás historiadores. Ubica Flavio Josefo estos relatos, estos hechos presumibles en tiempo de los Hicsos, unos semitas que gobernaron en Egipto por más de 100 años. Ellos conformaron la dinastía 14 en los faraones de Egipto. Y la descendencia de Judá la encontramos en Crónicas 4:1-21, y los territorios y ciudades que le fueron asignadas a la tribu de Judá la encontramos en Josué 15, Yahshua 15. Él sí se llamaba Yahshua, Yahoshua, Josué. Pues bien, Judá se casa con una cananea y con ella procreó 3 hijos. Siempre que veamos esposa o casamiento o boda, se usa la palabra hebrea makar, que es la misma que se utiliza para compra-venta, makar. Y es la misma palabra que se usa cuando Judá vende a su hermano José. De los hijos de Judá, a su hijo Dios lo mató. Y estaba casado con Tamar. Estaba casado con Tamar y Dios lo mató. No hay más explicación de por qué lo mató. Solo lo mató y punto. A su hijo Onán también Dios lo mató por no darle hijos a su cuñada o a su hermano, que murió antes de que ella se embarazara. Tal vez era una niña, si recordamos o analizamos las costumbres que hasta hoy tienen muchos grupos judíos, una costumbre judía, casarlos con una niña. Aún no podía procrear. La tuvo Dios lo mató, o sea, murió sin saberse cómo. Y la niña pasa ahora a su hermano Onán, tampoco le dio hijos. Y dice ahí, y Dios lo mató por no querer darle descendencia a su hermano. A su tercer hijo, Sela, no se la entregó Tamar. Supuestamente la regresó a sus padres. Pero las mujeres eran mercancía. No es creíble que alguien capaz de vender a su hermano no sacara un provecho de su nuera, si él la podía vender o usar, y realmente la usó. A Tamar, Judá la embarazó, su suegro, sí, su mismo suegro la embarazó, el gran patriarca Judá, al que todo el mundo quiere acomodar la descendencia de Jesús, la ascendencia de Jesús, perdón. Pues bien, Judá embaraza a su nuera Tamar en un acto de prostitución y fiado además. Supuestamente Tamar se disfraza de prostituta y se le presenta en el camino a su suegro. Disfrazada de prostituta, él la llama y le solicita un servicio sexual. No llevaba dinero, iba a ver su ganado, entonces le promete, y la otra dice, sí, a todo lo que él quiera. Tengo con qué pagarte, no importa, después te pago, sí. En el relato, ella le pide una prueba. Es algo que lo identifique a él, su sello, su bastón, para poder ir a cobrarle después. Pero en las traducciones que nosotros tenemos en la mano, y podemos corroborar todo esto en Biblia paralela, en las traducciones al lugar de los hechos, donde se encuentran la prostituta y este señor, Judá, le ponen nombres como las aguas junto al camino. O en Reina Valera y Jubileo 2000, los religiosos también dicen que se encontró a una prostituta en el cruce de caminos. Así lo vemos en Génesis 38:21, lo cual es totalmente falso si lo leemos en hebreo. Enaim era un templo dedicado a una deidad femenina
en el que se practicaba la prostitución sagrada, o simplemente la prostitución. Era un negocio. La prostitución siempre fue negocio en los templos y se llegó a practicar en el templo de Jerusalén, por supuesto. Pues el patriarca Judá, si lo leemos en hebreo, fue a ese lugar específicamente. No se ponía un templo en un lugar despoblado. Si la prostitución era un negocio, él fue a ese lugar, él fue a ese templo profano de una deidad femenina en busca de una prostituta. Si su nuera estaba ahí, fue porque Judá la había corrido de su casa o la había llevado a ese lugar. Era su dueño. Había pagado por ella. No hay matrimonio en esos tiempos. O quizá todo el relato de que Dios mataba a sus hijos sea para desviar la atención de que este señor se enamoró de su nuera o se enamoró de una prostituta. La llevó a su casa y la embarazó. O repito, o se enamoró de su nuera. Y cuando ella creció, se puso bella, ya no se la entregó a su tercer hijo, sino que la tomó para sí. Y todavía cuando se descubrió, todo eso está en la Biblia, cuando se descubre el evento de la muchacha embarazada, el muy cobarde, Judá, ordenó que la quemaran viva. Sí, ordenó que la quemaran viva cuando se descubrió que estaba embarazada. Ya no era su nuera, repito, el vínculo se había roto. Cuando moría el hijo y no había otro que se quedara con ella, era su propiedad, o él no se la quisiera entregar. En este caso estaba Sela. Judá había pagado por ella. No hay matrimonio, repito, en esas épocas era compra en efectivo o con servicios. La misma palabra que se usa en hebreo para venta, compra, o en adquisición de mujeres, makar, repito, es vender o esposa. Keser era dinero, plata o simplemente un pago. De ese acto de prostitución nacieron dos hijos. De ese acto de prostitución nacieron dos hijos, Será y Fares, según Mateo 1:3. Dice, y literal, Judá engendró de Tamar a Fares en su genealogía, en la genealogía de Mateo. De hecho, Mateo pone a Jesús en el linaje de dos prostitutas. La primera es Rahab, una prostituta profesional, dueña de un prostíbulo en el que se escondió a los espías de Josué o Yahshua. Otra prostituta es Tamar, pues aunque se hubiera prostituido con su suegro una sola vez, es un acto de prostitución y punto. Y fiado además. Por si fuera poco, el relato bíblico es grosero, vulgar, por demás vulgar, y leámoslo en la Biblia. En todas las Biblias viene así, porque no lo pueden esconder. Todo el relato es grosero, vulgar, bajo. Dice que al nacer Fares, o sea, cuando Tamar pare a Fares, la partera vio a la mujer, a Tamar, y dijo, ¿qué brecha te has hecho? O sea, ¿qué abertura te has hecho? Y por eso le pusieron ese nombre, brecha, en hebreo, Fares. O sea que esta gente le ponía el nombre a sus hijos, a los que nacían, según el evento que ocurriera significativo, igual que las tribus aztecas, apaches, comanches, águila que cae, águila en picada, toro sentado. Quien bautizó a Fares, el ascendiente de Jesús, fue la partera y le llamó, lo primero que vio y se horrorizó, ¿qué brecha te has hecho? Es grosero, de verdad es grosero todo esto. De Judá sabemos que muere en Egipto, según la Biblia, cumpliéndose presumiblemente lo visto por su hermano José en sueños. Repito, Flavio Josefo ubica todos estos hechos en la época de los Hyksos, semitas
que gobernaban en Egipto. Y debemos recalcar, si desciende de esas prostitutas Rahab y Tamar, y de ellas su descendiente Fares, su linaje es cananeo. Lo más triste es que pudiera haber algo de histórico. Eso sería más triste, pues en la Biblia dicen que a Jesús, o le gritan a Jesús los fariseos, nosotros no somos hijos de fornicación. O sea que es probable que estos relatos sí se conocieran cuando hablaban de Jesús y se lo restregaban en su cara para ofenderlo. Todos sabemos que linaje o tribu lo da el Padre, pero como Jesús no es hijo de José, según los teólogos, el linaje de José no importa al cristianismo. Y si es del linaje de David y de Salomón, entonces procede su linaje también de una violación o un abuso sexual de David a una mujer casada, la esposa de Urías, que era hitita. Por ende, la mujer también era hitita. Sangre hitita y cananea lleva el Mesías cristiano. Pero Lucas, en su genealogía, se va hasta el principio de los tiempos o principio de la creación. En la genealogía es gemes o espermata en griego. En el linaje de Jesús, Lucas pone a Set, hijo de Adán, Adán, hijo de Dios. Leamos la genealogía. O sea, ya aparece Dios en el linaje o genealogía de Jesús. Por eso se llevaron cientos de años y concilios ecuménicos para poder definir la procedencia del Jesús de la fe o Jesucristo. Y por esto también San Pablo, que conocía estos relatos, aconseja no hacer caso de las genealogías ni de chismes de viejas. Lo pone en el mismo nivel y lo leemos en 1 Timoteo 1:4 y 4:7. Hoy solo algunos cristianos o algunos sectores del cristianismo les interesa el mesianismo. A los judíos cada grupo, repito, lo ve de manera diferente. El concepto mesiánico ha cambiado, cambia y es modificado, depende a los tiempos que vivan. En tiempos del templo y cuando tenían patria, tenían un lugar en la tierra donde reinara su Dios. Los últimos judíos que pelearon a los macabeos e idumeos por querer imponer un linaje davídico en el gobierno y de la descendencia de Judá, obvio, fueron desterrados al desierto. Los macabeos e idumeos se asignaron a sí mismos como rey y sumo sacerdote. En tiempos de gobierno romano, mediante prefectos, los romanos designaban a los sumos sacerdotes que controlaran al pueblo con sus ofrendas de humo. Y reinos, como el de la familia Herodes, eran designados mediante herencia. Hacían su testamento y designaban a quién le iban a dejar su reino. Y esto era certificado por el emperador o por el senado romano. Ya había leyes para todo. No era que estar buscando, preguntándole al padrecito, ir con el pastor para ver a quién iban a colocar, por favor. Nunca ocurrió eso. Todo era mediante documentos y leyes escritas, no por medio de los humos de la religión. El pueblo judío en esas épocas no tenía libertad. Hoy sí hay elecciones en Israel, pero repito, es un reino, ¿cómo le llamamos? Para que no se ofenda a nadie, porque lo que está ocurriendo hoy, sionista. Y precisamente el sionismo al siguiente año aquí en México va a gobernar. El sionismo va a gobernar. Ya fue designado el candidato por el gobierno, candidato oficial, y ese va a ganar. Y hablamos dentro de un año.
Pero en este tiempo, repito, el pueblo judío no tenía libertad para elegir ni conocía la democracia como para que eligieran un gobernante entre tribus que, por cierto, ya habían desaparecido. Otro Judá, Yehudá, o Judas, latinizando su nombre, como lo conocemos nosotros, para diferenciar los teólogos uno de otro, vendió a su maestro también por piezas de plata. Aquí ya había monedas, 30 piezas de plata, que eran el precio por un esclavo muerto. Vamos a ver ese tema, la venta de Jesús por otro Judá, Yehudá, o Judas para nosotros en español.